Bienvenidos a la 13ª clase virtual de apoyo. Esta vez vamos a trabajar el tema de funciones para 10º año. Les habla su profesor y amigo Mauricio de Jesús Castillo Vargas. Para iniciar el tema de funciones es muy importante conocer el concepto de variable. Dice la teoría que una variable es una característica o propiedad que muestra que posee un conjunto de objetos. Una variable en realidad se llama variable porque es una característica que va variando de objeto a objeto o de persona a persona. Por ejemplo, la altura es una variable que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, no todos tenemos la misma altura. Va variando de cada persona a cada persona. Por eso se llama variable. Dentro de la clasificación, las variables pueden ser numéricas, que también se le llaman cuantitativas, o atributos, que también se le llaman cualitativas. La variable numérica es una variable que sí se puede medir, calcular o contestar con números. Son variables que se pueden describir por medio de números y no necesariamente con palabras. Por ejemplo, el peso, la altura, la temperatura del ambiente, sea en grados Celsius o grados Fahrenheit, el precio de un artículo, el salario de un trabajador, la velocidad, la aceleración y, por ejemplo, el recorrido de un vehículo, la distancia, el perímetro de una figura geométrica o el área, entre otras. Existen gran cantidad de variables que son numéricas. Las vamos a reconocer porque se miden, se contestan por medio de números. La variable atributo no se puede medir, ni se puede calcular, ni se puede contestar con números, sino que en realidad se describe con palabras y otros símbolos que no son números. Por ejemplo, podemos hablar del sexo, el estado civil, el color de la ropa de un automóvil, etc. Todo lo que sean las preferencias, la comida preferida, la película preferida, etc. La nacionalidad, el nombre, los apellidos, la marca, entre otros. Existe una gran infinidad de variables que son también atributos, que no se miden a partir de números, sino más bien a partir de palabras u otros símbolos. Bien, entonces hasta aquí lo más importante es que una variable es una característica, una propiedad, que posee un conjunto de objetos como tal. Y por otra parte, que esa variable se puede dividir en atributos, si son cualitativas, si son variables que no se pueden contestar por medio de números, y en variables numéricas, que son las que se pueden describir y medir por medio de números. Otra relación importante que existe es la relación entre variable independiente y variable dependiente. Dentro de la variable independiente se puede decir que su valor no depende de otra variable, no depende de nada. Dentro de la variable dependiente se puede decir que su valor depende directamente de otra variable, es decir, el valor de una variable independiente, el valor de una variable dependiente está influido por otras variables. Nosotros vamos a trabajar este concepto por medio de los diagramas. Este concepto de variable dependiente y variable independiente lo vamos a trabajar por medio de las variables. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar es lo siguiente. El diagrama está formado por dos óvalos, dos conjuntos. Bien. El conjunto de la izquierda, que se puede llamar el conjunto de partida, va a tener en la parte superior ahí, entre paréntesis, el nombre de una variable. Bien. Esa variable va a ser la variable
independiente. Independiente. Por otra parte, en el segundo conjunto, en el conjunto de la derecha, también entre paréntesis va a estar el nombre de otra variable. Esa variable va a ser la variable dependiente. De esta manera, vamos a trabajar con este contexto. El conjunto de la izquierda va a contener la variable independiente, escrita ahí entre paréntesis. Por ejemplo, en este diagrama, la variable independiente sería el tiempo. Y en el conjunto de la derecha va a estar la variable dependiente, que en este caso la variable dependiente sería la distancia. Bien. Con este convenio, por ejemplo, si yo tengo un diagrama donde estoy relacionando aceleración y velocidad, entonces podemos decir con toda propiedad que la aceleración va a describir la variable independiente. Bien, mientras que la velocidad va a describir a la variable dependiente. Siempre va a ser en ese orden de izquierda a derecha. Primero variable independiente y luego la variable dependiente. Muy bien. Otro concepto que está inmerso en este tema de funciones es el concepto de datos. ¿Qué es un dato? Bueno, un dato es el resultado obtenido por medio de una medición, o puede ser por medio de un cálculo o por medio de una observación sobre una variable. Eso es un dato. Es medir una variable, el resultado de medir una variable, el resultado de observar una variable. Por ejemplo, dice, en un auto se mide una velocidad de 60 kilómetros por hora. Bien, este 60 kilómetros por hora es un dato. ¿Por qué? Porque en ese carro se registró esa velocidad de 60. Pero puede ser que yo tenga un BMW que pueda registrar velocidades hasta de 120 o de 110. Entonces, un dato es algo que se mide, es algo que se observa en una variable. Es el resultado obtenido por medio de una medición o observación sobre una variable. Por ejemplo, en un estudiante se registran 4 horas de estudio. Esas 4 horas representan un dato, 4 horas que él estudió. Y el resultado obtenido en la prueba fue de 76. Ese 76 que fue el resultado de la nota es otro dato. Bien, esos son los datos. Bien. Otro concepto importante que tenemos es el concepto de conjunto. Bien, porque vamos a ver más adelante que las relaciones permiten relacionar conjuntos. Para nosotros, un conjunto puede ser un grupo de elementos. Pueden ser números, pueden ser letras, símbolos, dibujos, etc. Pero es un grupo de cosas. Bien. Por ejemplo, dentro del folletito de funciones que trabajamos en 10º año, viene el conjunto de los días de la semana. ¿Cuáles son los elementos del conjunto de los días de la semana? Pues muy fácil, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 7 elementos bien definidos, los 7 días de la semana. Bien. Por ejemplo, aquí en el medio tenemos el conjunto de los números pares entre 1 y 15. O sea que este conjunto tiene una variable que indica que son números pares. Pero además de eso que tienen que estar entre 1 y 15. Entonces podemos hablar del 2, del 4, del 6, del 8, del 10, del 12 y del 14. Son números que están entre 1 y 15, pero además de eso son pares. Entonces es un conjunto bien limitado. Aquí al final podemos hablar del conjunto de los signos de puntuación, ¿verdad? Y ahí se incluye el punto, la coma, los 2 puntos, etc. Bien, eso es un conjunto, un grupo de elementos, un grupo de cosas. Bien. Ya teniendo claro el concepto de lo que es una variable, el concepto de lo que es un dato, el concepto de conjunto, ya podemos entrar un poquito más profundo al concepto de relación. La relación permite crear algún tipo de vínculo. Ahí lo pueden observar en la pantalla.
permite crear algún tipo de vínculo o enlace. O sea, crea una unión, una relación, una asociación entre dos conjuntos, aunque no cumpla ninguna lógica u orden establecido. Aquí vamos a mostrar un ejemplo un poquito más diferente de los que hemos trabajado en clase. Por ejemplo, aquí en la pantalla hay un dibujito como de una ruleta. ¿Lo ven? Es como una ruleta, como un círculo, donde hay varios colores, verde, rojo, azul, etcétera. Y también hay algunos números, como el 20, como el 1000, como el 50, etcétera. En ese dibujo se está creando una relación entre algunos colores y algunos números. Bien, esa relación podemos describirla en un diagrama como lo vamos a ver a continuación. Podemos poner un conjunto A, digamos, donde están los colores que estaban en el dibujo. Podemos ubicar un conjunto B, donde están los números que estaban en el dibujo, ¿verdad? En el dibujo estaba el amarillo, el verde, el azul, el rojo. ¿Qué números estaban en el dibujo? El 20, el 50, el 70, el 100, el 300, el 500, 700 y 1000. Bien, ahí hay dos conjuntos. Un conjunto de colores, que es el conjunto A, puede ser, y un conjunto de números. Bien, podríamos decir, por ejemplo, que los colores en este diagrama es la variable independiente, recordando que la variable independiente está en ese primer conjunto de la izquierda. Y podríamos decir que los números es la variable dependiente porque está en el conjunto de la derecha. Bien. ¿Qué más podríamos ir diciendo de esto? Que los colores es una variable atributo porque son palabras, ¿no? Mientras que los números, lógicamente, es numérica. Bien. Si vamos observando el dibujo, por ejemplo, vemos que hay dos números que están con color amarillo. ¿Cuáles son esos dos números que están con color amarillo? 300 y 1000. Bien. Hay otros números que están asociados. Por ejemplo, ahora en la pantalla podemos ver cómo el amarillo con flechas amarillas está asociado al 300 y al 1000, pero es una relación totalmente espontánea, no tiene ningún orden. El verde está relacionado al 20 y al 700. Por ejemplo, el azul solo tiene un número. El azul solo está relacionado con 100, nada más. Mientras que el rojo, por ejemplo, tiene tres números, el 50, el 700, el 500. Bien, entonces este dibujo, que lo hemos trasladado a este diagrama, este dibujo representa una relación nada más. ¿Por qué? Porque se va relacionando colores con números, pero no lleva ninguna lógica, no lleva ningún criterio. Se va relacionando, se puede decir que a lo que salga, al azar. Bien, hay colores que tienen varios números. El color azul, por ejemplo, solo tiene un número que es el 100, entonces no se lleva ni un ritmo ni nada. Bien, esto es un ejemplo de una relación, porque una relación permite relacionar dos conjuntos, pero no necesariamente tiene que tener lógica. Aquí en la pantalla también podemos observar el ejemplo que trabajamos en clase. Un conjunto A con un número del taxi, de cada taxi, y un conjunto B con el número de personas que va a llevar cada taxi. Entonces podemos ver que la móvil 05 de la izquierda, la móvil 05 de la izquierda, se va a llevar a 3 personas del conjunto B. La móvil 15 se va a llevar a una sola persona del conjunto B. Y la móvil 03 se va a llevar 4 personas del conjunto B. Entonces, ¿qué podemos establecer con esto? Que no hay ningún orden. Estamos. El número de móvil no tiene nada que ver con el número de personas que lleva. Eso es lo que se llama una relación. No hay lógica, no hay criterio, no hay nada. Sin embargo, no deja de ser una relación, ¿verdad? Desde el momento mismo en que hacemos la primera flecha, ese diagrama va a representar una relación. En contraposición aparece el concepto de función. Dice que una función es una relación entre dos conjuntos A y B que sí sigue un orden lógico y coherente o algún procedimiento o modelo matemático para vincular cada elemento del conjunto A con su elemento del conjunto B. Es decir,
Hay una lógica de relación. Hay una lógica de relación. Bien. En la función no podemos ir relacionando a lo que salga. Tenemos que seguir alguna regla. Alguna regla. Bien. Veamos los ejemplos. Este ejemplito se trabajó en clase también. Es el conjunto de... El conjunto A tiene el nombre de las canciones, de algunas canciones famosas, por lo menos del año 2000, 2007, 2008, 2009, ¿no? Y el conjunto B tiene el nombre de algunos artistas, también importantes en esa época. Podemos ver primero que la relación es una función. ¿Por qué? Porque cada canción se está relacionando con su respectivo artista. Es decir, se está siguiendo una lógica. Se va relacionando el nombre de la canción con su artista. Es un éxito del artista. Bien, entonces ya este diagrama es una función porque tiene lógica. Cada canción se relaciona con su artista. Entonces tenemos aquí una función. Recordando algunas partes de las funciones, recordemos que hay un conjunto de partida que se llama dominio. Aquí en la parte final de los óvalos hay un conjunto de partida que se llama dominio. Y hay un conjunto de llegada que se llama codominio. Bien. Recordad que en la parte superior entre paréntesis va a aparecer la variable independiente, que estaría en el primer conjunto, en el conjunto A. La variable independiente es el nombre de las canciones, mientras que la variable dependiente es el nombre de los artistas. Excelente. ¿Qué otros elementos ya va a tener las funciones? Muy bien. Las funciones, los términos. Cada uno de los términos del dominio se va a llamar una preimagen. Una preimagen. Bien. Entonces, por ejemplo, la canción No es una preimagen. La canción Nuestro Amor es otra preimagen y así sucesivamente hasta llegar a la camisa negra. Mientras que los elementos del codominio, por ejemplo Shakira, RBD, Luis Fonsi, Juanes, etcétera, estos artistas que están aquí, cada uno de ellos va a representar una imagen. Bien, podemos decir, podemos aterrizar que las imágenes son los datos del codominio. Bien, las preimágenes son los datos del dominio. Excelente. Al mismo tiempo que podríamos ir diciendo que el dominio es el primer conjunto, el conjunto de partida. Y el codominio es el segundo conjunto, el conjunto de llegada. Bien. Y recordar el concepto de función que tenemos que relacionar con alguna lógica. Por ejemplo, en estos momentos aparece en la pantalla una función que va relacionando en el conjunto A, va relacionando las horas trabajadas por un trabajador, valga la redundancia. Y en el conjunto B vamos relacionando el salario. Bien, supongamos que existe una fórmula como la que aparece aquí en el puro centro del diagrama, fx igual a 5600 por x. Bien, entonces estamos siguiendo un criterio matemático. Si la persona trabaja 20 horas, entonces yo tengo que agarrar 5600 y multiplicarlo por 20, ¿no? Eso es lo que establece este criterio. Tengo que agarrar 5600, que es el valor de la hora, y multiplicarlo por 20. Ese es el criterio de esta función. Ahí vamos a obtener el salario de un trabajador, 112,000 colones. Bien. Pero de igual forma, si trabaja 25 horas, va a ganar un poquito más. Entonces vamos a multiplicar 5600. 5600 se va a multiplicar por 25 para obtener el salario de ese trabajador que trabajó 25 horas. Bien, va a obtener como imagen 140,000 colones. Bien, igual con el 48 horas que obtendría el salario máximo por el momento, que sería 268,800 colones. Bien, esto que está en la pantalla es una función. ¿Por qué es una función? Porque va siguiendo un modelo matemático. ¿Cuál es el modelo matemático? Tomar el número de horas trabajadas y multiplicarlas por 5600.
hay un modelo matemático, hay un procedimiento que me permite a mí ir vinculando e ir relacionando las preimágenes con las imágenes. Por ese motivo podemos decir que este diagrama es una función. Excelente. ¿Cómo se llama el 20? ¿Cómo se llama el 25 y el 48? Se llama, cada uno es una preimagen. ¿Cómo se llama el 112.000, el 140.000 y el 268.800? Se llaman imágenes, cada uno es una imagen. Bien. ¿Cómo se llama el conjunto A? Se llama conjunto de partida, es el de la izquierda, conjunto de partida o dominio. Bien. ¿Cómo se llama el conjunto B? Se llama conjunto de llegada o codominio Bien. ¿Cómo se llama la variable independiente en este diagrama? La variable independiente está en el conjunto A, horas trabajadas. Y la variable dependiente sería el salario. Bien, vean qué montón de cositas tenemos de un diagrama. Excelente. Ahora lo que vamos a ver es algunas características que tiene una función. Para que una función sea una función, tiene que cumplir dos características fundamentales. Primero, una preimagen no puede tener dos o más imágenes, solamente puede tener una. Bien, toda preimagen debe tener solo una imagen. ¿Estamos de acuerdo? Una preimagen no puede estar asociada a dos imágenes diferentes. ¿Qué significa eso? Significa, veamos aquí abajo, en la parte de abajo del diagrama, de la pantalla, perdón. Significa que si yo tengo una preimagen en el primer conjunto, esa preimagen no puede estar asociada a dos imágenes o a tres imágenes diferentes. Cuando veamos que una preimagen es asociada a dos o más imágenes diferentes, nosotros podemos decir con toda propiedad que eso no es una función. Sería una relación, pero no es una función. Bien, esa es la primera característica. La segunda característica es que en el dominio no pueden sobrar elementos. Entonces, otra vez, observemos aquí al final de la pantalla. Si yo tengo el diagrama, bien, tengo la X que está siendo asociada al 1, pero tengo que la Y, que es una preimagen, no tiene ninguna flecha y no está asociada, entonces no es una función porque no pueden sobrar preimágenes. Toda preimagen tiene que estar asociada. Bien, esas son las dos características que nos debemos de aprender. Una preimagen no puede estar asociada a dos imágenes diferentes, solo puede tener una. Y en el dominio no pueden sobrar imágenes. Bien, veamos los ejemplos que se trabajaron en clase para que ustedes recuerden y apliquen. Bien, tenemos el primer conjunto. Tenemos el primer conjunto. El conjunto A. Bien. ¿Es función o no es función? Piensen ustedes en la casa. Excelente. Sí es función. Bien. Sí es función. Vamos a marcarlo aquí que sí es función. ¿Y por qué sí es función? Porque todas las preimágenes están asociadas. Las preimágenes aquí son las letras, recuerden. Toda preimagen está asociada a una única imagen. ¿Estamos de acuerdo? Cada preimagen solo tiene una imagen. Y además de eso, en el dominio, que es el primer conjunto, no está sobrando ninguna letra. Como no está sobrando ninguna letra, entonces no hay problema. Sí es función. Veamos el conjunto B. ¿Qué pasa con el conjunto B? Piénsenlo en la casa. ¿Es función o no es función? Excelente, no es función. Porque tenemos la preimagen X que está siendo asociada al 1 y al 2. Sería una preimagen con dos imágenes diferentes, lo cual no corresponde a una función. Eso no puede ocurrir en una función. No puede ocurrir que una preimagen esté asociada a dos imágenes diferentes. Bien, veamos el siguiente diagrama. Excelente. Piensen en la casa, ¿es función o no es función?
Excelente, no es función. Observen que en el dominio hay dos letras que están repetidas, la Y. En teoría de conjuntos, dentro de un mismo conjunto, dentro de un mismo óvalo, una letra que se repite solo se vale una vez. ¿Estamos de acuerdo? Solo se considera una vez. Quiere decir que la misma Y está siendo asociada al 2 y la misma Y está siendo asociada al 4. Por lo tanto, una misma preimagen tiene dos imágenes diferentes. Podemos decir con toda propiedad que esto no es función. Excelente. Observemos el ejemplo de. Bien, piensen en la casa, ¿es función o no es función? Muy bien, sí es función. Excelente. Sí es función porque aunque la preimagen X tiene dos flechas, observen que está siendo asociado al mismo valor. Estamos de acuerdo. La preimagen X está siendo asociada al mismo valor, a 2. Y en matemática 2 es igual a 2, es el mismo número. ¿Qué es lo que no se permite? Que la preimagen esté asociada a dos imágenes diferentes. Eso no se permite. Pero como aquí las dos preimágenes, dos, observen aquí, arriba en el segundo diagrama. Como aquí esos dos son el mismo 2, es la misma imagen, por lo tanto, sí es función. Observen el ejemplo. ¿Es función o no es función? Excelente, sí es función. Bien. Dos preimágenes, Y y Z, sí pueden ir asociadas al mismo 4. Excelente. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplito F. ¿Es función? Sí es función. ¿Por qué sí es función? Porque las dos preimágenes sí pueden estar asociadas a una misma imagen, que es el 3. ¿Estamos de acuerdo? Las dos preimágenes sí pueden estar asociadas a la misma imagen. ¿Qué es lo que no se permite? Que una preimagen esté asociada a dos imágenes diferentes. Bien, pero eso no ocurrió en nuestro ejercicio, por lo tanto podemos decir que sí es función. Veamos el siguiente ejemplo. Piensen en la casa, ¿es función o no es función? Sí es función, excelente. Aunque aquí la Y está repetida, la Y está siendo asociada a una misma imagen, que es el 2. ¿Estamos de acuerdo? Y con 2, Y con 2. Excelente. Por lo tanto, sí es función. Y veamos el último ejemplo. ¿Es función o no es función? Excelente, sí es función. Aunque dice la teoría que en el dominio no se pueden sobrar preimágenes, porque en el dominio no deben sobrar preimágenes, observen que esta Y es esta misma Y que está arriba. La Y está repetida. Quiere decir que solo se cuenta una vez, por lo tanto esta Y que sobra en realidad no está sobrando. ¿Por qué? Porque ella ya está siendo asociada al 2. La Y está siendo asociada al 2. Y las letras que se repiten dentro de un mismo conjunto solo se cuentan una vez. Muy bien. Con esto damos por finalizada esta 13ª clase virtual, esperando que sea para su beneficio y sobre todo esperando que esto permita que usted logre el éxito escolar, que va a ser un primer paso para lograr el éxito en la vida. Muchas gracias y que pasen una feliz tarde, mañana o noche. Gracias.